Bienvenidos a En Contacto. Vamos a seguir con reflexiones sobre el infierno. Segunda parte, en la voz del profesor Martín Aisikovich. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca del infierno y vamos a ampliar los conocimientos que podamos tener en relación al cristianismo. Como ya lo hemos propuesto, la predicación cristiana vino a tener un significado más restringido que los conocimientos esotéricos que se planteaban hacia el siglo I, II de la era común. De alguna manera, para comentar, hablamos de la situación de gracia que los cristianos deberían tener para poder acceder finalmente a la vida eterna. La creencia particular era justamente que aquellos que no murieran en gracia finalmente estarían perdidos a raíz del pecado personal mortal. El alma junto con el cuerpo descansarían hasta la resurrección final. Esto es lo que se ha planteado en los primeros tiempos del cristianismo. Digamos que es, especialmente por lo que se refiere a la eternidad de las penas, uno de los puntos que han exigido mayores explicaciones, dado que los misterios de la fe más complicados para entender desde el cristianismo han sido el de la Trinidad, el de la Encarnación, el de la Eucaristía y el de la eternidad por las penas del infierno. Vamos a adelantarnos un poquito en las explicaciones porque también esto tiene una dificultad intelectual para comprender el infierno y su eternidad. Como primer punto, hablamos de una preparación de la revelación del infierno en lo que es el Tanaj judío o el Antiguo Testamento para los cristianos. En los libros de la Antigua Alianza encontramos tres grandes afirmaciones que abren camino hacia la plena revelación del infierno, que luego se dará para los cristianos en la Nueva Alianza o Nuevo Testamento. Es la ira de Dios ante el pecado, la retribución después de la muerte y la pervivencia luego de la muerte en un estado de dolor por la lejanía de Dios. La historia bíblica presenta siempre casos de pecadores castigados por Dios. Adán y Eva en el paraíso, los que construyeron la Torre de Babel, los que conspiraron contra Moisés, Saúl, David, Roboam, Jeroboam, etc. Los profetas levantan siempre una voz de alerta contra esto, justamente planteando que Dios sería severo en su castigo porque Él es santo y no soporta la injusticia, no soporta la profanación ni la contaminación de la tierra, el santuario, el pueblo. El pecador es a veces castigado con la separación del pueblo, como se estipulaba en el Pentateuco, y otras con la muerte prematura, a partir de un consejo de Sanedrín, de maestros. El pueblo fue castigado siempre, muchas veces, por esto, a partir de invasiones o con el destierro, como por ejemplo la invasión asiria del 722 antes de la era común, antes de Cristo, después la invasión babilónica en tres fases, 606-5 antes de Cristo, 597 antes de Cristo, 586 antes de Cristo con el destierro final, y posteriormente con la llegada de los Seleucidas en el siglo III, II ya antes de la era común, antes de Cristo, y luego la incursión del Imperio Romano. Bien, como para dar un pantallazo de lo que son las invasiones y destierros. La Biblia y los profetas en sí hablan de esa ira de Dios que se manifiesta y que ejerce el castigo en los pecadores. La ira bíblica es, digamos, un Dios apasionado por el hombre y por el pueblo que ama. Dios no puede ser burlado según la tradición, con lo cual, de alguna manera, no podemos trabajar bajo conceptos humanos con la realidad de que por qué Dios castigaba de esa manera, porque hay todo un sentido teológico en la retribución o el castigo que se le da al pecador, dado que siempre es Dios, como ocurre así también en el Islam, el que ejerce su justicia, que es definitiva y que es universal. La retribución del hombre en razón de su conducta
a Dios después de la muerte es una verdad que se afirma primero de forma difícil, confusa en los libros del Antiguo Testamento, pero que después va teniendo una revelación de corte veterotestamentario. No hay, digamos, carencia en los textos que hablan acerca de la tristeza que genera la muerte y la retribución que Dios da a partir de el peso en la balanza de acciones positivas o de acciones negativas. Esto se comienza a ver ya, por ejemplo, en el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, donde aparece Miguel, uno de los serafines, que para el cristianismo va a ser Jesucristo, liberando a su pueblo. También se habla de esto en los libros sapienciales, eclesiástico, el libro de sabiduría, libros deuterocanónicos, pero que están en las Biblias católicas, pasan a ser apócrifos para los protestantes, pero son muy interesantes para trabajar las cuestiones morales. Es difícil, digamos, tener en cuenta la cuestión de cómo se puede castigar a partir de un libro que solo habla básicamente de fe y esperanza, pero no es solo fe y esperanza, es también la retribución que alcanza a las personas que no se encuadran dentro de la fe y la esperanza. La pervivencia luego de la muerte en un estado de dolor por causa de la lejanía de Dios se nos revela en la imagen del Sheol, que ya lo hemos comentado la semana pasada, de la tumba. El Sheol es imaginado como una cavidad en la parte interior de la tierra, un lugar de tinieblas, de tristeza, de ignorancia, en el que casi no se vive, como leíamos de Eclesiastés. Ahí en el Sheol a donde vas no hay ni ciencia, ni sabiduría, ni trabajo. En algunos textos el Sheol se presenta de forma poética, como si fuera un monstruo que va a engullir, que va a comer a la gente. Nadie puede salir de la tumba, pero Dios domina ahí también. La debilidad o la deficiencia que se atribuye al difunto en esa leve pervivencia luego de la muerte se manifiesta en el Sheol. En cuanto ahí se dice que no hay amor, ni odio, ni envidia. No se trabaja, no hay alegría y Dios no es alabado. Entonces el término Sheol es utilizado para concebir la pervivencia luego de la muerte. Se explica que ésta sea rehuida cuando no es rechazada con desesperación. La visión de la vida celestial propia de la revelación de la nueva alianza llevará a los santos a tener un concepto distinto de la muerte humana. En esta mínima vida del Sheol hay un doble estado que en la profecía de Ezequiel viene expresado con una doble palabra, Sheol y Bor. Este doble estado corresponde a la justicia de Dios, retribuyendo luego de la muerte el bien por la justicia y el castigo por el pecado. Pero al Sheol van todos los que mueren. Es un estado de servidumbre hasta la resurrección en Cristo. Esto es lo que plantea el cristianismo. Esta resurrección se presenta como una salida del Sheol. Y primogénito de los que están en el Sheol es Cristo. En el cristianismo se considera esto, que lleva consigo a los justos que esperaban, digamos, la victoria final. Es a causa de la nueva situación de la humanidad, luego de la resurrección del Señor, de Jesucristo, que cambia el sentido del Sheol, que cambia el sentido de la tumba, que pasa a significar solamente un lugar o el estado de los condenados, es decir, de los que no van a la compañía del Señor luego de su muerte para disfrutar con Él de la gloria alcanzada. Esto se marca la diferencia en relación al judaísmo y las posturas que había tomado, sobre todo en el tiempo que se denomina intertestamentario, del siglo IV hasta el siglo I después de la era común o después de Cristo. Las palabras del Nuevo Testamento sobre el infierno retoman descripciones del Antiguo Testamento acerca del Sheol, la forma de escribir la condenación por el apartamiento de Dios, el dolor y las tinieblas que causa el pecado, el mundo subterráneo. En el Nuevo Testamento la revelación es clara, si bien se hace por unos pocos conceptos e imágenes, al contrario de lo que aparece en la revelación del cielo, por así decirlo. En los evangelios sinópticos
varias veces se habla de la condenación de quienes no siguen los caminos de la fe, del amor, del servicio a los hermanos. Destacan los textos, parábolas, por ejemplo, las de Mateo, capítulo 13, y las del 22 al 25. Y la revelación clara de un juicio que es final con un castigo acerca de quienes han negado esto. Mateo 25, por ejemplo, el versículo 41 en adelante: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán al suplicio, y los justos a la vida eterna. Pero hay una parte que es muy interesante en el medio cuando dice que ya están preparados, ¿no? Esto lo va a retomar el Islam, como que el paraíso y el infierno ya están preparados por Dios en su misericordia y en su justicia, desde antes de la creación. El estado de condenación aparece en contraposición clara al de la bienaventuranza celestial. Uno y otro son estado definitivo. Es insistente la imagen del fuego y aparecen estos conceptos bíblicos de las tinieblas y el llanto, el crujir de dientes, que expresan dolor, que en un momento determinado de la historia del cristianismo se consideraban literales. ¿Bien? En el Evangelio de San Juan aparecen otras afirmaciones similares. En Apocalipsis se habla de un estado de condenación, ¿no? Lo que siempre comentamos acerca de que aparentemente no tiene fin. En realidad lo que plantea es que las consecuencias serán eternas, la perdición es para siempre, la redención es para siempre. En las cartas denominadas católicas universales se habla de perdición, de ira o de fuego. Y San Pablo presenta esta doctrina. El infierno, además de ser presentado en oposición al estado celestial, es revelado como un estado de perdición, ¿no? Opuesto a la vida de gracia, opuesto al puente que tiende Dios a partir de Jesucristo para la redención del alma. La causa de la condenación siempre, siempre, siempre es el pecado. Porque el pecado es rebelión, oposición, duda, todo lo que sea negativo con respecto a Dios. El estado de aflicción que nosotros encontramos siempre en relación al infierno es consecuencia de una acción justiciera o de la acción de justicia o de la retribución hecha con justicia directa de Dios. El pecado ha causado esto en el concepto cristiano y ahí actúa la ira y el juicio de forma equilibrada. Pero es un estado que dura para siempre. Digamos que la Biblia es clara en este sentido en el Nuevo Testamento cuando nosotros consideramos la cuestión de la eternidad, que no tiene el sentido, digamos, de una duración sin fin de los sufrimientos, sino que más que nada tiene que ver con un estado del alma por la eternidad. Y no es reversible esto, ¿sí? No hay posibilidades de revertir lo que ha ocurrido. Pero todo surge, dadas las circunstancias, de las almas que se apartan de Dios durante la vida y que también esto está marcado muchas veces con la imagen del fuego en las parábolas. Lo mismo vamos a encontrar si analizamos, cuando analicemos de alguna manera el Corán y las explicaciones que se dan con respecto a el infierno, donde el fuego es muy recurrente. En los documentos del magisterio, o sea, de la Iglesia Católica en sí, se habla mucho de la pena de eterno suplicio por el pecado, en contraposición a la vida eterna que viene por las buenas obras, ¿no? Esto en el concepto católico ha sido muy trabajado, sobre todo en todos los procesos de interpretación de los concilios, siglo IV, V, VI, y luego en la Edad Media. Y es muy interesante porque cuando surge la Reforma Protestante en el siglo XVI, los protestantes no cuestionaron la doctrina del infierno tal cual la Iglesia Católica ya lo tenía establecido. Por lo tanto, no hubo avance teológico en relación a esto. De ahí que en el Concilio de Trento se estableciera
que las almas de los que mueren en pecado mortal descienden después de su muerte al infierno, donde son atormentados con penas eternas, directamente así. Luego, en la historia de la Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, estamos en la década del 60, del siglo XX, se habló de la doctrina del infierno, por ejemplo, en la Constitución Lumen Gentium, que fue dedicado a la escatología, o sea, a la ciencia del fin, ¿no? Presentando la doctrina con un lenguaje bíblico, donde dice, por ejemplo, número 48, debemos vigilar constantemente para que, terminado el único plazo de nuestra vida terrena, si queremos entrar con Él a las nupcias, merezcamos ser contados entre los escogidos, no sea que, como aquellos siervos malos y perezosos, seamos arrojados al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, en donde habrá llanto y rechinar de dientes. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, y al fin del mundo saldrán los que obraron el bien para la resurrección de vida, los que obraron el mal para la resurrección de condenación. De alguna manera hay una mención explícita del infierno y de la pena por el pecado mortal. Esto algunos lo plantean a colación de que todavía se estaba pidiendo que haya una definición bien certera o bien cuasi literal sobre lo que era el infierno. Sin embargo, no todos los teólogos hoy día están, digamos, cercanos a esta doctrina. Más bien ha quedado en cierta medida oculta tras otras consideraciones un poquito más conciliadoras con los protestantes, con el judaísmo, con el islam y también con la filosofía. Los padres de la iglesia, los teólogos a través de la historia del cristianismo, han usado el tema del infierno, digamos, como para, de alguna manera, en ciertos aspectos, como diríamos en criollo, meter miedo, ¿no? Pero también abrir un panorama escatológico. Y nos quedamos con lo segundo, ¿no? Abrir un panorama escatológico que tenga que ver con una restitución final universal, como decía Orígenes de Alejandría, un padre de la iglesia, y tener en cuenta entonces estas cuestiones que, más que ser negativas, apuestan por lo positivo, o sea que la fe, la esperanza, el amor pueden ir con mayor fuerza en la vida para negar finalmente el apetito del diablo de concentrar las almas en el infierno, porque también está la otra, ¿no? De tener en cuenta la postura acerca del mal, que es otro tema en sí mismo, pero bueno, hablamos, porque en el contexto cristiano se habla así, del Satán o del demonio como quien impone o quiere imponer su voluntad para que las almas finalmente vayan al infierno. Hay algo que es muy interesante que tiene que ver con la pena por el pecado o con la pena por no haber vivido una vida recta, ¿no? Y la eternidad de la pena se presenta mucho más difícil para los seres humanos. Algunos teólogos intentaron un argumento de conveniencia basado en la gravedad, un poquito lo que hablamos antes, ¿no? Pero no nos cuadra en la mente el hecho de que por la gravedad de una pena eternamente el alma terminara muriendo. Pero este camino de argumentar a partir de lo grave que es el pecado es válido para ilustrar el dogma en la Iglesia Católica del infierno. Los medievales lo apoyaban a partir de la creencia de que como hay un Dios que fue ofendido, entonces hay que medir la ofensa por el valor de la persona ofendida. Y si el valor de la persona ofendida es Dios, o sea, que es la persona y el valor que él tiene, entonces todo lo demás, imagínense lo que sería. Como ofendía a un ser como Dios, entonces la pena tendría que ser equitativa con eso. Bien, y ahí viene el tema del deudor de los 10.000 talentos, que justamente tiene que ver esta parábola con la cuestión de satisfacer o no una deuda. En la parábola del deudor de los 10.000 talentos, Mateo 18, 23, aparece el pecador con una deuda ante Dios
desproporcionadamente superior a las deudas entre los hombres y totalmente imposible de satisfacer. ¿Qué ha confiado Dios al hombre? Que al desestimarlo, destruirlo o mal usarlo, contraiga una deuda tan grande. Bueno, le dio la creación, le dio el ser mismo de ser humano, le dio la compañía de otros seres humanos. Pero en realidad el rechazo de Dios por parte del hombre es lo que lo encadena a semejante deuda. Al rechazar a Dios, la pena se hace exorbitante porque justamente rechazó a quien es el creador de todas las cosas. Y ahí es donde el infierno cobra este sentido que fue para los padres de la iglesia y también para los teólogos medievales. Hay objeciones al infierno, ¿sí? Las objeciones al infierno son muchas, los teólogos intentan contestarlas. Algunos plantean que Dios es infinitamente misericordioso, con lo cual el infierno no podría ser eterno. Se responde entonces desde el catolicismo que conviene no confundir la misericordia divina con la sensibilidad que nosotros ponemos en la misericordia humana y que, según citamos a Santo Tomás de Aquino, la misericordia con la liberalidad y la justicia son reflejo del gran atributo de la mente, de la bondad de Dios, ¿no? En su mente misma, digamos en su concepción misma, en su ser. No cabe en nuestra mente pequeña una idea clara del cómo se conjugan los tres subatributos, ¿no? En lograr bueno de Dios, esto que nosotros mostrábamos sobre la misericordia, la liberalidad y la justicia. Pero creyendo a Dios que es bueno, hemos de aceptar su proceder como sea, ¿no? De alguna manera siguiendo la línea de Santo Tomás de Aquino, un escolástico del siglo XIII. Otras objeciones dicen que no parece ser honesto por parte de Dios la creencia o la existencia de un infierno, ya que estaría en contra de la bondad o la sabiduría que todo lo ordena por parte de Dios. El infierno es el riesgo del hombre y el riesgo de Dios en el contexto de la elevación del hombre al orden sobrenatural de la amistad personal con Dios. Es como que hay un riesgo, que Dios mismo lo puso en un riesgo al hombre, y si el hombre no cumple con la medida de estas cosas, entonces finalmente estaría condenado. Bien, teológicamente se distingue una doble pena en el infierno, la pena de daño y la pena de sentido, ¿no? Esto es interesante porque la pena de daño significa que el mal mayor que afecta al condenado es ser privado de Dios, ¿no? El hecho de no poder gozar con todos los bienaventurados por la eternidad de la presencia divina a causa del pecado que trae desorden y desarmonía al universo. Y la pena de sentido, que tiene que ver con la cuestión de las cosas creadas que se relacionan, de las palabras bíblicas sobre el fuego del infierno y de la enseñanza de la iglesia en sí, se va deduciendo que afecta al condenado, afecta este instrumento de justicia de Dios en el concepto teológico católico, por ejemplo, lo afecta. Por ejemplo, decía San Juan Damasceno en De Fide Ortodoxa, un tratado sobre fe ortodoxa: el diablo y los hombres impíos son entregados al fuego eterno, pero a un fuego que no consta de materia como el nuestro, sino cual lo conoce Dios, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea del fuego, acá está la pena de sentido, ¿no? ¿A qué nos afecta finalmente, o a qué afectaría el dolor de los que estarían en el infierno? Hay una situación espiritual en la cual no existe el amor de Dios, ¿no? Está carente el ser del amor de Dios, y por otra hay un desorden pleno en su ser, dada la ausencia final de Dios con su justicia y demás, como para que Él lo vea patente en su vida. Hay una justicia, pero es una justicia que retributivamente lo estaría condenando, o le estaría dando las consecuencias propias que debería tener. Bueno, hasta acá entonces un poquito avanzamos en algunas consideraciones que por ahí pueden ser muy frías a la hora de hacer teología, pero que de alguna manera nos permiten ver cómo se va ordenando
puntualmente, esquemáticamente, los términos y los conceptos bíblicos o teológicos. Para cerrar, podemos decir entonces que también los protestantes van a dar sus teorías acerca del infierno. Esto lo vamos a ver el próximo sábado. Solo que hay ciertas variantes, ¿no? Porque el protestantismo no tiene un dogma, con lo cual hay una amplitud de postulados teológicos en este sentido, que van desde el protestantismo tradicional de las iglesias históricas hasta aquellos que pasan por los movimientos propios del siglo XVIII, XIX, como lo hemos visto en algún momento en nuestros estudios que hemos hecho sobre historia de la iglesia. Así que el sábado próximo continuamos con esto para avanzar más en el conocimiento de todo lo que tiene que ver con la historia de la fe, tanto judía, islámica como cristiana, y de otras concepciones orientales. Un saludo, un abrazo. Bueno, esperamos que les sirva este material y no olviden siempre contactarse con nosotros. Esto fue En Contacto. Hasta la próxima.